Listo. Buenas noches, mi nombre es Juan Cayoja, responsable del desarrollo del módulo Ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa. Un placer de saludarles. Inmediatamente vamos a entrar al desarrollo de los contenidos. Inmediatamente, y para tratar de aprovechar lo máximo nuestro tiempo, vamos a iniciar el desarrollo de la misma. Entonces, tenemos el contenido mínimo, que contiene estas 4 unidades. Pueden verla, ¿no? La primera unidad se refiere a desarrollar los criterios de gerencia y la tipología de las organizaciones. La segunda unidad, vamos a desarrollar en la segunda unidad el marco institucional de la ética y la responsabilidad social corporativa. La tercera unidad, valores y contenido de la responsabilidad social corporativa. Y finalmente la última unidad, estrategia y programa de responsabilidad social corporativa. Este contenido mínimo, a las 4 unidades, contiene cada una de ellas un conjunto de temas que está publicada en la plataforma. Yo espero que tengan todos acceso a la misma. En todo caso, deberían revisar justamente estos contenidos. Estos contenidos, reitero, por ejemplo, nos muestran que la unidad 1 implica desarrollar el tema inicialmente de gerencia. La gerencia es una variante de lo que es administración, manejo de empresas. Todas las organizaciones, sean público-privadas, ¿sí?, sean en consecuencia del sector público o privadas, y hay otra variedad también, empresas mixtas, requieren del manejo de las mismas. Manejar las empresas de manera sistemática implica aplicar una disciplina, como es la administración. La administración implica un proceso de planificar, organizar, ejecutar y controlar. Esto lo vamos a ver, como también ustedes van a verificar en la siguiente diapositiva. El proceso de manejo de empresas, de organizaciones, en consecuencia implica, reitero, un proceso sistemático de planificar, organizar, ejecutar y controlar. ¿Qué es lo que se planifica, organiza, ejecuta y controla? El conjunto de recursos de la empresa, recursos empresariales, como el personal, los bienes y servicios de la empresa, todo el patrimonio de la empresa, como finalmente los recursos financieros. El manejo de estos recursos está orientado a lograr objetivos, metas de la organización, en función de un marco corporativo que tiene que ver con la misión y la visión, un conjunto de principios y valores también. ¿Está bien? La administración, aplicando este proceso, implica establecer, 1, dónde estamos hoy, es decir, el personal jerárquico, gerentes, autoridades de mandos medios y de nivel operativo, a la hora de entender la lógica del manejo de las empresas y el desarrollo de las mismas, requiere de establecernos un cuestionamiento. 1, ¿dónde estamos hoy? La pregunta esta implica identificar los resultados y el desempeño empresarial en un momento dado. Normalmente, por ejemplo, a fines de gestión o cuando uno ha tenido dificultades dentro de la empresa. La solución de problemas implica plantearse este cuestionamiento. ¿De dónde estamos hoy? O cuando se generan oportunidades de crecimiento, de desarrollo empresarial. Reitero, una vez más, ¿cierto?, es importante realizar el cuestionamiento de dónde estamos. Una segunda pregunta es que, una vez identificado
el sitial, la ubicación en términos de resultados, en términos de nivel de ventas, en términos de ejecución de su presupuesto, etcétera, es que debemos establecer qué queremos. ¿Qué queremos como empresa, como unidad organizacional? Entonces, seguramente algunas de las respuestas estimadas tienen que ver con niveles de ingresos, niveles de ventas, niveles de obtención de ganancia, de utilidades o margen de utilidades. Requiere de un posicionamiento de la empresa en el mercado. Requerimos de ser reconocidos en la comunidad, en la sociedad, en el mercado, por nuestros usuarios, por nuestros clientes. Entonces, estos son, ¿no es cierto?, los requerimientos que pretende la empresa. A partir de ellos, entonces, se plantea, ¿no es cierto?, esto que queremos, que tiene que ver con el reconocimiento, con las utilidades, con nivel de ventas apropiado, adecuado, etcétera, nos plantean, además, para el mediano y largo plazo, dónde queremos llegar, hacia dónde vamos, qué nivel, qué tipo de empresa esperamos para el futuro. ¿Está bien? Entonces, viene a colación justamente la pregunta, ¿dónde queremos ir? ¿Está bien? Finalmente, hay una pregunta, ¿cómo podemos llegar a donde queremos ir? Eso plantea definir la estrategia, los medios para lograr aquello que estamos planteando como propósitos, objetivos y metas. El cómo poder llegar implica plantear, reitero, una estrategia o un plan estratégico. Entonces, todas las organizaciones, y acá resumo, requieren del manejo de las mismas, de los recursos, definir su desempeño, su estructura organizacional para orientarse a lograr los objetivos y las metas. Este proceso de administración, ahora sí, esta es la diapositiva. Este proceso de administración, reitero, implica planificar, organizar, ejecutar y controlar. Este es un proceso inicialmente sistemático, una secuencia lógica de los procesos de planificar, organizar, ejecutar y controlar. Pero como están viendo además en la lógica de la diapositiva, ¿cierto? Hay una interrelación, una interdependencia plena entre cada una de estas funciones, ¿no? Es más, puede llevar a alguna confusión, porque no se muestra, no se ve por dónde se empieza, o cuál es el inicio, o cuál es el principal, la principal función. Pero, reitero, ¿cierto?, partimos normalmente en el manejo de empresas de los procesos de planificar, organizar, ejecutar y controlar. ¿Qué es lo que se planifica, se organiza, se dirige o ejecuta y controla? El conjunto de recursos empresariales. Este conjunto de recursos empresariales, su manejo, y vamos a, adelante un poco, vamos a ver posteriormente, su manejo eficaz, eficiente, transparente, económico, ¿no?, productivo y competitivo, permite generar bienes y servicios para satisfacer las demandas de esa comunidad, de los clientes, de los usuarios. ¿Ok? Reitero, este proceso de administración permite manejar recursos empresariales. ¿Qué están orientados? Ese manejo está orientado a generar, producir bienes y servicios. La producción de bienes y servicios debe ser en términos de eficacia, eficiencia, economía, productividad, competitividad, de manera de satisfacer efectivamente las necesidades del mercado, de esa comunidad, de los clientes, de los usuarios. ¿Ok? La satisfacción de las necesidades genera un conjunto de efectos e impactos en las personas, en la comunidad.
Muchos de estos efectos no necesariamente son positivos. Se esperaría que sean positivos. No necesariamente es así. Muchos de los efectos e impactos pueden ser negativos. Vamos a ver un poco más adelante cuándo, por qué, cómo es que se generan, ¿no es cierto?, un conjunto de efectos e impactos negativos, a pesar y que supuestamente están satisfaciendo las necesidades, es decir, estos bienes y servicios. ¿Ok? Este proceso no solamente es aplicable por empresas privadas, por ejemplo, empresas como el sector financiero bancario, empresas del sector secundario. Vamos a ver un poco más adelante en qué consisten las empresas del sector secundario. Pero para nuestro caso, ¿cierto?, una empresa del sector secundario es una empresa como PIL. Una empresa del sector secundario es una empresa como Manaco. Estas empresas aplican estos procesos. Pero profundizando un poco más, la planificación implica procesos tanto para el corto, mediano, como para el largo plazo. Muy buenas noches para los que están llegando recién. Ok, no hay problema. Decía, los procesos de administración implican estas 4 funciones: planificar, organizar, ejecutar y controlar. La planificación también es un proceso. Estos procesos de planificación son de corto, mediano y largo plazo. La planificación de mediano y largo plazo, por ejemplo, en el sector público, se realiza a través del Sistema de Planificación Integral Estatal, cuya abreviación es SPIE, como estamos viendo. Sistema de Planificación Integral Estatal. Todas las empresas público-privadas tienen sistemas, mecanismos de planificación estratégica. La planificación estratégica es una planificación de mediano y largo plazo. ¿Está bien? Para el corto plazo, vamos a ver inmediatamente, se utiliza el programa de operaciones, que se formula a través del sistema de programación de operaciones, ¿no? Entonces, sin embargo, regresando a lo anterior, la planificación de mediano y largo plazo se realiza a través del sistema de planificación integral estatal. Además, se utiliza, para el caso del sector público, el Sistema Nacional de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Este sistema, como lo están viendo ustedes, permite formular proyectos de inversión. Los proyectos de inversión son los medios para lograr los resultados que se espera de los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo son planes de mediano y largo plazo. A diferencia, el sistema de programación de operaciones permite elaborar el programa de operaciones. ¿No es cierto? Que es una herramienta muy conocida en el sector público, pero además también en el sector privado. En el sector privado hacen sus planes operativos. En la administración pública también se denomina planes operativos o programas de operaciones. El programa de operaciones es una herramienta, es un mecanismo de planificación de corto plazo, de carácter anual. Por encima del año, 2, 3, hasta 5 años es el mediano plazo. Y el largo plazo por encima de 5 años. Entonces, el sistema de programación de operaciones permite formular los POAs anuales. Estos POAs anuales, ¿cierto?, justamente se van a ejecutar en el transcurso de la gestión. Finalmente, la última herramienta de corto plazo es el sistema de presupuestos. El sistema de presupuestos también es una herramienta de corto plazo. Se aplica, se implementa y sirve como mecanismo de ejecución del presupuesto anual. Como están viendo, el proceso de planificación implica procesos de planificación de mediano y largo plazo y procesos de planificación de corto plazo. Y estas 4 son las herramientas de planificación. Una vez concluidos los procesos de planificación, estos pasan a una etapa de ejecución. Sin embargo, previamente a ejecutarse, lo que hay que hacer es organizar. Hay que ordenar el conjunto de actividades planificadas, programadas, presupuestadas, ¿no es cierto? Hay que organizarlas
sujeto a diferentes criterios. Un primer criterio es que hay que organizarla en una estructura. Normalmente las estructuras son piramidales. La estructura organizacional es fundamental para lograr los objetivos de la empresa. No es posible implementar y ejecutar los planes de corto, mediano o largo plazo si uno no tiene una estructura organizacional. La estructura organizacional es una herramienta que permite identificar, uno, la ubicación del personal en toda la empresa. ¿Está bien? Hay una departamentalización. El personal está clasificado en diferentes niveles y áreas. Eso contiene la estructura organizacional. Por un lado, hay que diseñar la estructura organizacional para ejecutar los planes de corto, mediano y largo plazo. Uno. Dos. Luego hay que elaborar los manuales de procesos, procedimientos, que van a permitir ejecutar las actividades y la aplicación, uso de recursos. ¿Está bien? Entonces, el sistema de organización administrativa, acá les muestro, este sistema es aquel que permite, uno, elaborar la estructura organizacional. Dos, elaborar manuales. ¿Qué tipo de manuales? Manuales de procesos, de procedimientos, manual de organización, de funciones, ¿no? Entonces, este conjunto de herramientas permite hacer la organización, la estructura organizacional de la entidad. Una vez planificada, regresando a lo anterior, una vez hechos los procesos de planificación, luego de organización, como estamos describiendo, pasamos a la siguiente fase, que es de ejecución de los planes y según el orden o la organización establecida. La ejecución implica ejecutar las actividades programadas, ¿cierto? Programadas, planificadas. Y hay diferentes tipos de actividades. Estas actividades, sí, se refieren y están contenidos al programa de operaciones. Entonces, son las actividades o las operaciones orientadas a producir los bienes. Fábrica de calzados, como ustedes pueden entender, ¿cierto? Una fábrica de calzados tiene una programación de actividades, secuencia, procesos, procedimientos de producción, desde el diseño, la idea, definición del modelo, ¿cierto? El diseño, el corte de materiales, todo el proceso de ensamblado, producción, todo el proceso de fabricación, ¿cierto? Implica toda una programación, la misma que va a ser ejecutada a través de esta fase de ejecución. También esta es una fase de dirección. Se dirigen las autoridades, ejecutivos, gerentes, dirigen la ejecución de estas actividades. La ejecución se realiza a través de un conjunto de herramientas o funciones. Se dirigen a las personas y entonces requieren la administración de personal. Tenemos una herramienta, el sistema de administración de personal permite toda la gestión del capital humano de la empresa, ¿no? Uno. Dos, hay otra herramienta, el sistema de administración de bienes y servicios. Este sistema permite administrar, manejar los bienes y servicios. ¿Cuáles son? Materiales, insumos, materia prima, servicios, servicios básicos, etc., necesarios para el proceso de ejecución de las actividades, ¿cierto? Entonces, todos estos materiales, materia prima, servicios, etc., son necesarios para el proceso de producción, decíamos, de calzados, o el proceso de industrialización, ¿cierto?, de transformación de producción, por ejemplo, en otra empresa, como PIL, decía, señalaba, la producción de los lácteos. Entonces, por un lado tenemos que el personal responsable de la ejecución de esa programación de actividades, por un lado. Por otro lado, el sistema de administración de bienes y servicios, que permite manejar los insumos, bienes y servicios para la producción, ya sean de los calzados o la producción de los lácteos. Tenemos posteriormente otro sistema, el sistema de tesorería y crédito público, otra herramienta para ejecutar las actividades. Esta herramienta tiene que ver, como su nombre lo indica,
con el manejo de la plata, del dinero, del efectivo, la asignación de recursos financieros. Y en su caso, se señala acá, crédito público, la obtención de crédito de corto, mediano o de largo plazo para financiar los procesos de transformación que estamos describiendo. Este sistema de tesorería y crédito público entonces permite la mejor asignación de recursos financieros para los procesos de producción. Los procesos de producción requieren de materia prima, materiales. Este sistema provee los recursos para realizar las contrataciones, las compras. Las contrataciones se realizan a través del sistema de administración de bienes y servicios, comentado anteriormente. Pero eso no es posible si es que no tenemos los recursos financieros que el sistema de tesorería asigna diariamente para la compra, insisto, de insumos, materiales, materia prima, requerimientos de servicios, decíamos, como el pago de agua, teléfono, comunicaciones, internet, etcétera, servicios. En su caso, servicios de transporte del personal. ¿No es cierto? Entonces, este es el sistema que provee de recursos financieros para la ejecución de las operaciones o actividades. Finalmente, para ejecutar las actividades, tenemos un sistema de registro y de control contable. Es el sistema de contabilidad integrada. Este sistema, había adelantado, es aquel que captura los datos de las operaciones, de las transacciones, de las contrataciones, de las compras, del proceso de producción que hemos ido mencionando. El sistema de contabilidad captura los datos, ¿no?, de todos esos procesos. Este sistema de contabilidad captura los datos y, obviamente, entra un procesamiento contable. Este procesamiento contable, según la lógica contable justamente, permite generar información financiera, financiero-contable, para mostrar, por un lado, el movimiento de insumos, de recursos, los niveles de producción de bienes y servicios, o sea, la mercadería, los resultados que genera la empresa. Un banco, por ejemplo, también presta servicios. Un banco tiene procesos de producción, nada más que un banco genera servicios, servicios de carácter financiero, bancarios. Estos servicios bancarios, para profundizar un poco, tienen que ver con servicios que tienen que ver con el resguardo de los dineros producto de los depósitos del público. Esos depósitos se realizan a través de cuentas corrientes, ¿no es cierto?, depósitos a plazo fijo y los DPFs, depósitos a plazo fijo, que solamente pueden ser realizadas o pueden hacerse efectivas cuando se vencen los plazos. Entonces, hay tres tipos básicamente de depósitos, de servicios que presta el banco a usuarios, que tienen que ver con el resguardo de dineros, ahorros, etcétera, del público, de las empresas. Entonces, la banca igual registra contablemente estos depósitos del público, la apertura de cuentas. Por otro lado, la banca también presta otros servicios, como es la otorgación de créditos, como sabemos, ¿no? Créditos de corto, mediano y largo plazo, créditos orientados a actividades comerciales o créditos orientados a inversión, por ejemplo, en vivienda, maquinaria, etcétera, proyectos, ¿cierto? Bien, hemos ido ampliando, pero estas son las herramientas que permiten ejecutar operaciones, ya sea de un banco, de una empresa como PIL, una empresa, puede ser muy pequeña, una empresa micro, pequeña, mediana o grande, ¿cierto? Puede ser una entidad pública también, un municipio, un ministerio o una empresa como, qué sé yo, BOA o Entel. ¿Está bien? Entonces, estas son las herramientas que permiten ejecutar. Finalmente tenemos una otra función que cierra el ciclo. Es la función de control. Para hacer un breve repaso, procesos de planificar,
operaciones, actividades, ¿cierto? Definición de metas, objetivos para el corto, mediano, largo plazo. Definición de la estructura organizacional, manuales, procesos, procedimientos, etcétera, para encarar la ejecución de los planes. Posteriormente, la ejecución y dirección de los procesos de ejecución, valga la redundancia, de las operaciones, de las actividades para lograr los objetivos que acabo de describir utilizando estas 4 herramientas. Herramientas que tienen que ver con manejo de personal, manejo de bienes y servicios, manejo de recursos financieros y el manejo del sistema contable que permite generar la información de los resultados de esta ejecución de actividades. La función de control va a ser justamente el seguimiento, el análisis, la evaluación, el control de los procesos de planificación, de los procesos de organización y las de ejecución. Principalmente las de ejecución. La función de control implica realizar un análisis, decía, una evaluación, una comparación entre los resultados que se están logrando de la ejecución respecto de los planes establecidos previamente. Verificar si se están ejecutando esas actividades, esas operaciones de acuerdo a lo programado. Si estamos logrando los objetivos, ¿no? Mensualmente, trimestralmente, acumulado trimestral, semestral y anualmente. Entonces, el control es una herramienta sustantiva. De hecho, no puede funcionar, no puede organizarse una empresa, una organización, sin los mecanismos de control. O en otros términos, el control permite lograr equilibrio en el funcionamiento de la empresa. El control permite regular, retroalimentar, ajustar los resultados en función de los planes establecidos, en función de los objetivos. Permite establecer, ¿cierto?, que el funcionamiento de la organización, el cumplimiento de procesos, procedimientos, funciones, esté de acuerdo a los planes, la estructura establecida. Como están notando, es una función muy importante. Para el sector público se ha definido una herramienta de control. ¿Cuál es el sistema de control gubernamental? ¿Está bien? Este sistema de control gubernamental comprende a un sistema de control interno y un sistema de control externo. El sistema de control interno es el que ocurre en todos los procesos empresariales, en consecuencia al interior de la empresa. Es que el control externo, que es otro componente del control gubernamental, es aquel que se ejercita por otras entidades. Por ejemplo, la Contraloría ejercita Contraloría General del Estado, ejercita control sobre empresas públicas, como Entel, como BOA. ¿Está bien? Hay otras empresas, como Quipus, ejercita control sobre municipios, ejercita control sobre ministerios, sobre las universidades públicas. Entonces, vean, el control gubernamental, muy importante. Contiene sistema de control interno al interior de la empresa, como el control externo. El control externo se puede percibir, ¿no es cierto? Es un control independiente, externo, justamente. No ha estado involucrado en las operaciones. Bien, este es el proceso de la administración de las empresas, del manejo de las empresas. Entonces, acabo de hacer una descripción bastante genérica de este proceso. ¿Está bien? Esta es la forma y manera del manejo de empresas. ¿Sí? Entonces, este manejo de empresas, vamos a ver en una siguiente sesión, tiene que ver con manejar microempresas, pequeñas, medianas y grandes, empresas públicas, privadas, mixtas, ONGs, organizaciones como las referidas a las públicas y en consecuencia, por ejemplo, vinculadas al
órgano ejecutivo, al órgano legislativo, al órgano judicial o al órgano electoral. ¿Está bien? Entonces, para ampliar esta explicación, tiene que ver con que este proceso es aplicable justamente a estas empresas. ¿Ok? Bien. Esta administración tiene un carácter, como había adelantado, o debe tener un carácter gerencial. La gerencia empresarial es el mismo proceso administrativo, nada más que tiene una serie de particularidades. El enfoque gerencial está orientado a resultados. La administración con el enfoque gerencial está orientado a resultados. Como aspecto sustantivo, la empresa, todo el conjunto de personal, ejecutivos, trabajadores, profesionales, funcionarios de la misma, tienen un enfoque orientado a resultados, más que a ver los procedimientos, las actividades intermedias, ¿no es cierto?, o que mediatizan el logro de los objetivos. Es decir, en nuestros términos, es más importante los resultados que los procesos, procedimientos, los aspectos administrativos o burocráticos. El enfoque gerencial es un enfoque orientado a resultados. Uno. Dos, el enfoque gerencial tiene una visión integral, holista. El enfoque gerencial, en consecuencia, ¿cierto?, este enfoque integral, esa visión integral, permite entender y comprender la totalidad de los componentes. Implica una visión donde no hay que perder de vista absolutamente a todas las áreas y unidades y los diferentes niveles. El enfoque gerencial, además, está orientado en esencia en el mediano y largo plazo. Visión gerencial espera resultados para el mediano y largo plazo. Por supuesto que también para el corto plazo, según la ejecución del programa de operaciones. El enfoque gerencial está orientado no solamente a ver el corto plazo y perderse probablemente, etc. Es ver más allá, como decimos domésticamente, más allá de nuestras narices. La visión gerencial, en consecuencia, una vez más, es integral. 1, 2, B, tiene una orientación de mediano y largo plazo. 3, tiene una visión integral, total. Está bien. Entonces, el enfoque gerencial plantea una particularidad, ¿cierto? Y las empresas privadas, en general, pretenden tener un enfoque gerencial. Y de hecho, las autoridades, ¿no es cierto?, el personal ejecutivo, son gerentes. Hay gerentes generales, que es el top, la máxima autoridad dentro de una empresa, es el gerente general, ¿no? Esta simbología, la terminología más bien, ¿no es cierto?, es aplicable no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. De esta manera, empresas como BOA, como Entel, como Quipus, ¿cierto?, etcétera, empresas públicas tienen criterios gerenciales. De hecho, hay un gerente general, gerentes de área, gerentes de nivel operativo, se llaman gerentes de línea, gerentes de mandos medios y gerentes generales. La comprensión de estos temas con cierto mayor detalle está en la bibliografía proporcionada. En particular, y ahora sí les señalo, el libro que hay que leer es Administración. El título del libro es Administración. Y para este caso, esta explicación, el sustento de la misma, el soporte, ¿no es cierto?, académico y de contenidos, está en el capítulo 1 del libro, libro Administración, está en la plataforma publicada. En todo caso, por favor, si algún reclamo o alguna consideración, me hacen conocer. Entonces,
Es importante y obligatoria la lectura del capítulo 1 del libro Administración. Tiene que ver con estos temas. También, ya para ir cerrando, por ejemplo, esta diapositiva. Entonces, los gerentes generales, los gerentes de mandos medios y los gerentes de línea o de nivel operativo aplican estas funciones, nada más con ciertas particularidades. El gerente general, con una visión mucho más conceptual, mucho más genérica, aplica todo el proceso. Los gerentes de mandos medios, mucho más especializado y técnico, aplican estos procesos. Y por supuesto también los gerentes de línea o de nivel operativo aplican con mucha más precisión. Los gerentes de línea o de nivel operativo, lo más bajo de la empresa, tienen que ver con la ejecución de actividades y aplicación de este proceso para el corto plazo. Eso es del día a día, ¿cierto? Los gerentes de mandos medios están preocupados y tienen una visión de mediano y largo plazo, así como el gerente general, principalmente de largo plazo. Por supuesto, hay una interrelación, una interactuación entre el corto, mediano y largo plazo. El mediano y largo plazo no se puede ejecutar si no es a través del corto plazo. Entonces, pero además, y reitero acá, este proceso de administración con este enfoque gerencial debe permitir resultados eficaces, manejo eficiente de los recursos, ¿no es cierto? Manejo y asignación económica, con criterios economicistas, el manejo y la asignación de los recursos, ¿cierto? Esa conjunción de eficacia, eficiencia y economía van a permitir resultados que permitan generar buenos niveles de productividad empresarial. La productividad tiene que ver con el volumen de unidades producidas por unidad de tiempo. Las más productivas, evidentemente, están prestando mayores servicios, mayores bienes, produciendo mayores volúmenes y, ¿no es cierto?, captando o capturando mercados. A mayor mercado, a mayor presencia de la empresa a nivel local, nacional y o internacional, se entendería la empresa que es altamente productiva, pero más y fundamentalmente competitiva. Entonces, son los criterios que permiten medir, evaluar el desempeño empresarial. Bien, entonces, reitero, es importante, sujeto a esta explicación, una lectura obligatoria del capítulo 1 del libro que hemos mencionado. ¿Está bien? Finalmente, para concluir nuestra sesión de hoy, entramos a una otra diapositiva que tiene que ver con una interrelación de carácter integral entre la planificación de corto, mediano y largo plazo. Les he traído un ejemplo de lo que está pasando en el sector público, en la administración pública. Entonces, en la misma, este proceso integral de la planificación permite una comprensión, valga la reiteración también, integral, holista, del conjunto de entidades, organismos, que se manejan ahora sí de manera corporativa. En el sector privado también ocurre. Entonces, por ejemplo, algunas empresas, o todas las empresas grandes, en general, son una corporación. ¿Qué es una corporación? Es un conjunto de unidades productivas en torno a una empresa que es líder central de la corporación. Entonces, por ejemplo, una empresa y un banco como Visa tiene una unidad central, que es el banco propiamente, pero tiene una serie de otras unidades productivas, unidades empresariales en torno a la unidad central, que están funcionando como filiales.
Muchas de estas empresas, bueno, en el caso de Visa, tiene que ver con empresas subsidiarias orientadas a seguros, por ejemplo, ¿no es cierto? Orientadas a fondos de inversión. Otras empresas dentro de la misma, están orientadas al manejo de empresas productivas, inclusive, no solamente servicios de carácter financiero. El Banco Visa era una red de empresas. Yo conozco algunas de las empresas mineras, productivas. Entonces, el conjunto de unidades empresariales hacen a la corporación. ¿Ok? De la misma manera, en el sector público, el manejo de las organizaciones tiene un carácter corporativo. Claro, la particularidad de la administración pública es que tenemos un conjunto de autonomías departamentales, un conjunto de entidades de la administración central, por ejemplo, los ministerios. La administración central está constituida hoy por hoy por 20 ministerios. Tenemos en el nivel autonómico departamental, como sabemos, 9 gobernaciones. Tenemos autonomías regionales. En verdad hay una única generada en Tarija, en el Chaco. Una autonomía regional del Chaco. Es una única. Luego tenemos autonomías municipales, ¿no? Los municipios son una cantidad enorme, grande. Bueno, para nuestro caso, grande decimos, en otros países hay muchos más municipios. Para nuestro caso, en nuestro país son 339 municipios. Y con miras a crecer, están en puertas algunas definiciones y generación de gobiernos municipales autónomos. Están próximos a crearse. Entonces tenemos hasta la fecha 339 municipios. Y finalmente, autonomías indígena, originario, campesino, se llama así. Autonomías de los territorios indígena, originario, campesinos. ¿Está bien? Entonces, estas autonomías que se han gestado, se han generado por la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? Y la Ley de Autonomías ha permitido y permite la Constitución, ¿no es cierto?, generarse sujeto a las decisiones políticas de estos territorios indígenas al lograrse una categoría de autonomía. En este momento en nuestro país tenemos 2 que eran municipios, hoy son territorios indígenas, autonomías indígenas, originarias y campesinos. Están en puertas 4 otros territorios indígenas que quieren ser autonomías indígenas. Las autonomías indígenas son totalmente diferentes a cualquier otro tipo de autonomía que existe en nuestro país. Las autonomías indígenas, originarias y campesinas son organizaciones cuya gestión, manejo de la organización y de todo el territorio indígena, originario y campesino está sujeto a sus usos, costumbres, a sus valores, ¿cierto?, a la forma y manera, 1, de elección de sus autoridades. 2, a la forma y manera de tomar decisiones respecto de actividades, operaciones e inversiones a realizarse. Toman decisiones de manera autónoma sin sujetarse a las normas vigentes en el Estado plurinacional. Ellos utilizan, o más bien toman decisiones sujetas a los usos, costumbres. Decía la elección de sus autoridades, que es rotativa, ¿no? Cada año, a lo sumo, ¿no? Algunos pueden rotar en menos de un año, pero en general
anualmente deciden la elección de sus autoridades. Las autoridades también, ¿cierto?, que se desempeñan anualmente, muchas, por supuesto, pueden ser ratificadas. Estas autoridades son seleccionadas, elegidas en función básicamente de tradición, en función de antigüedad, de experiencia de las mismas. Pero además el enfoque de las autonomías sujeto a usos y costumbres es que la elección de la misma implica todo ese periodo darse plenamente a la comunidad, a compartir, a sugerir, a recomendar, a ser el papá, el padre de la autonomía indígena. Entonces, como ven, estas estructuras son particulares, estas estructuras organizacionales. Pero además, y aquí viene, la administración de las mismas está sujeto a lo que dice la Ley 1178, que hemos descrito anteriormente, en la diapositiva anterior. ¿Está bien? La Ley 1178 establece procesos de planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar, lo que hemos descrito anteriormente. Esos procesos de administración son aplicables absolutamente en todas las autonomías, salvo lo que acabo de describir, en las autonomías indígena, originaria y campesinas, porque ellas, ¿no es cierto?, aplican criterios vinculados, referidos a sus usos y costumbres. ¿Está bien? Entonces, este conjunto de organizaciones que tienen ciertos manejos corporativos, ¿cierto?, deben elaborar sus planes, deben elaborar sus programas, deben elaborar sus presupuestos, como estamos viendo acá, anualmente. O las autonomías indígenas, originarias y campesinas también reciben recursos de coparticipación, recursos IDH, otros soportes presupuestarios que pueda asignar el gobierno central. Pero además ellos tienen capacidades de financiamiento de sus operaciones, proyectos, planes. Cada una de ellas elabora en consecuencia planes nacionales, plan sectorial. Bueno, tenemos el Plan General de Desarrollo Económico Social de la República, más bien del Estado plurinacional. Plan General de Desarrollo Económico Social. Hay los planes sectoriales de desarrollo integral. Planes sectoriales son, por ejemplo, plan de salud, es del sector salud, del sector educación, del sector seguridad ciudadana, del sector de desarrollo productivo, etc. Luego vienen los planes territoriales de desarrollo departamental, planes territoriales de desarrollo regional, planes territoriales de desarrollo municipal. Y finalmente, las autonomías van a elaborar también sus planes generales del territorio comunitario. Entonces elaboran sus planes generales referidos a ese territorio. La forma y manera de elaborar, de ejecutar los planes, de administrar estas autonomías, reitero, están sujetos a sus usos y costumbres. Bien, sujeto a la explicación anterior, he ampliado y he incorporado los criterios particulares de la administración pública, y en este caso toda la estructura que se tiene en el aparato estatal. Muy bien. Entonces, para esta parte también, bueno, está en la plataforma publicada la guía, ¿no?, del desarrollo de esta primera unidad. Bueno, hasta aquí una primera parte, ¿cierto? Una primera parte. Por supuesto, hay una segunda parte, vamos a ver en la próxima sesión la parte organizativa. Habíamos indicado
en la primera unidad, que comprende, por un lado, a todo el manejo gerencial de la empresa, de la organización, la administración de la empresa con un enfoque gerencial. Sí, pero hay que ver la segunda parte que está referida a la organización. ¿Y qué es la organización? ¿Cómo funciona? ¿Cierto? ¿Cómo se estructura? ¿Qué tipos de organización existen en nuestro país? Toda una tipología. Pero además, ¿cómo está estructurado internamente en función de, por ejemplo, su manejo corporativo? Muy a propósito, en la diapositiva que están viendo, podemos ver el contenido, los componentes de lo que es la imagen corporativa de una empresa. Este y otros aspectos vamos a describir y desarrollar la próxima sesión. En consecuencia, salvo error u omisión, esta sería un resumen de la explicación respecto de las diapositivas anteriores. La diapositiva que tiene que ver con la parte de administración y el conjunto de cuestionarios que permiten manejar la empresa, sujeto a ese proceso de planificar, organizar, ejecutar y controlar que habíamos descrito, desarrollado, ¿no es cierto? Un aspecto que estaba olvidando se refiere a lo siguiente. La administración descrita anteriormente, a través de este proceso de planificar, organizar, ejecutar y controlar, en realidad es un proceso, pues, inteligente, un proceso racional, ¿está bien? El proceso racional de administración en verdad es inherente a lo humano, a la racionalidad humana. No es nada extraño o extraordinario, ¿no es cierto?, este proceso de administración en relación a la naturaleza humana. ¿En qué consiste la naturaleza humana, la conducta, el comportamiento humano, a diferencia de otros seres vivos, que puede razonar? ¿Está bien? Que puede tomar decisiones, ¿sí? Que entra a un nivel de conciencia para identificar alternativas, para tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, la administración es un proceso inteligente. Un proceso inteligente de, primero, pensar y luego actuar. ¿Estamos? Reitero, la administración implica un proceso inteligente, natural, humano, que implica que debemos pensar dentro de la empresa. Estamos hablando en el ámbito empresarial, ¿no es cierto? Los funcionarios profesionales, ejecutivos, ¿cierto?, al encargar cualquier tarea, cualquier acción, cualquier operación, ¿cierto?, debemos pensar antes de actuar. El pensar implica llegar a niveles de conciencia de cómo encarar determinadas tareas, según el tipo de empresa, según su misión y visión. Hay que pensar, luego tomar decisiones y finalmente actuar. Si no se actúa, es que no se ha tomado la decisión. Puede uno pensar, sin embargo, si no actúa, uno no puede percibir ni siquiera los niveles, importancia relativa, etc., del pensamiento, de los pensamientos. Lo sustantivo de haber pensado se expresa a través de resultados, de la acción. ¿Está bien? Entonces, la administración, planificar, organizar, ejecutar y controlar, implica pensar antes de actuar. El pensar implica dos funciones, la fase de planificar y la fase de organizar. Planificar y organizar son una etapa de pensamiento.
de pensar sistemáticamente de qué es lo que queremos, ¿recuerdan? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y cómo queremos ir? Llegar. ¿Está bien? Entonces, el proceso de planificación implica de administración en general y de planificación en particular. ¿Está bien? La planificación implica un proceso de toma de decisiones. Defino y pongo en blanco y negro, se dice, en papel, en un documento, los planes, de corto, mediano y largo plazo. Definidos los planes, he elaborado el plan y presentado en un documento, físico o digital, se pasa a una fase, reitero, de organización. Organizar, diseñar la organización, rediseñar o realizar, reinventar, hacer la reingeniería, etc., ¿cierto?, implica todavía toda la parte teórica, complementaria a los procesos de planificación. Hasta ahí un pensamiento integral, sistémico, de pensar. Sujeto a ello, hay que tomar decisiones para actuar, para ejecutar, para hacer. En consecuencia pasamos a la acción. Pensar, luego actuar, sujeto y mediada por decisiones. La ejecución debe hacerse sujeto a las guías establecidas en la planificación y en la organización. Entonces, como estamos viendo, y acá llego a las conclusiones, este es un proceso inteligente de pensar antes de actuar y tomar decisiones. Pensar conscientemente. Digo conscientemente, sujeto a nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras potencialidades, la disponibilidad de nuestros recursos. ¿Está bien? Es un proceso inteligente. Lamentablemente, no siempre se ejecuta, se funciona bajo esos criterios. Uno planifica y la ejecución no necesariamente responde a los planes. Muchas empresas no tienen planes adecuados. Algunas, pequeñas, no planifican, no hacen planes. Entonces su funcionamiento, desempeño, y su administración es inercial. No están establecidos claramente, plenamente, sus objetivos. ¿Está bien? Yo lo llamo, y muchos también, ¿cierto?, cuando se tiene este tipo de organizaciones, bueno, pues no son inteligentes, son organizaciones tontas, burocráticas, deficientes, ineficientes. Y lamentablemente eso es lo que ha primado en nuestro país. En particular en el sector público tenemos grandes dificultades a la hora del manejo de organizaciones, del manejo, administración de organizaciones, empresas públicas. No están muy lejos también muchas empresas privadas, particularmente las micro y pequeñas empresas, tienen fuertes deficiencias. No necesariamente hay transparencia. De hecho, en la administración pública, altos niveles de corrupción, como estamos viendo. Entonces, aquello que debería ser inteligente no lo es. Algunas de las razones vamos a dar posteriormente. Bien, con eso yo estaría cerrando la sesión de hoy. En todo caso, y reitero, hay que dar lectura a la guía. Está el documento en la plataforma. 1. 2. Hay que dar lectura a el libro, decía, de administración de Stoner, capítulo 1. Es de obligatoria lectura. ¿Está bien? Y finalmente hay que dar una lectura, particularmente para la próxima sesión, sobre una reglamentación. La reglamentación del registro de empresas. Es una resolución ministerial que también está en la plataforma publicada, que señala la tipología de las organizaciones, la clasificación de las empresas.
la vamos a ver en la próxima sesión. ¿Ok? Muy bien. Con esto habríamos concluido nuestra sesión. Hay algunas consultas. En el caso de las ONGs de la misma manera aplican este proceso. Es decir, toda organización, incluyendo la iglesia, va a aplicar, va a planificar actividades, se va a organizar en orden. La iglesia es tradición en las formas de organización, ¿no? Ejecutar sus actividades, hacer seguimiento y evaluación. Con más razón las ONGs. Las ONGs, organizaciones no gubernamentales, que reciben financiamiento de la cooperación o de otros organismos, ¿no es cierto?, aplican muy efectivamente estos procesos de administración. En algunos casos tienen otras herramientas también. Por ejemplo, una herramienta que utilizan las ONGs son el marco lógico. ¿Está bien? Entonces, este es un modelo, como estamos viendo, genérico, aplicable a empresas privadas, públicas, ONGs, no sé, Fuerzas Armadas, policía, iglesia, etc. Bueno, quiero agradecerles su atención. Si no hay más preguntas, en todo caso, tienen mis datos, correo para otras preguntas. ¿Está bien? O las preguntas que deseen realizar. Un placer y en consecuencia nos veríamos la próxima sesión. Buenas noches.